fuera PPK. El actual presidente del Perú, Pedro Pablo Kuczynski Godard, no tiene ni credibilidad ni legitimidad para gobernar el país, tanto por sus mentiras y traiciones al momento de canjear un indulto y mantener su cabeza, luego que se ha demostrado todos sus actos de corrupción en el caso Lava Jato, a través de cobro de coimas disfrazadas de consultorías a Odebrecht, no sabemos a qué otras empresas brasileñas más, mientras era funcionario de Toledo al inicio del siglo. PPK no tiene autoridad moral ni tiene autoridad material. Se ha demorado más de 2 semanas de parchar un gabinete pomposamente llamado de la reconciliación, que no reconcilia nada con nada, ni a nadie con nadie, ni resuelve mucho menos la tremenda crisis generada por este indulto con impunidad al reo Fujimori. Todo lo contrario, se ha convertido en un rehén del reo. Es rehén del reo. No ha podido generar ni siquiera un gabinete con lo mejor de la derecha. Nadie con integridad quiere ser parte del gabinete de PPK. Está aislado el actual presidente, tanto nacional como internacionalmente. La derecha continental no lo apoya. Ninguno de los presidentes, incluso más de derecha de la región, apoya a PPK en este ilegal indulto con impunidad. PPK lo que se ha convertido en un factor de desestabilización del país, ha fracturado el país y genera indignación en un montón de personas en el país, la mayor parte de la población que está tomando las calles para pedir su salida. Y lógicamente que el exdictador vuelva a prisión. Para una salida ordenada de esta crisis, PPK tendría que renunciar y tendría que dejar su cargo a Vizcarra y ahí generar una recomposición, y Fujimori tendría que volver a prisión a cumplir su sentencia, su condena por asesino y por ladrón. Sobre estos temas que son tan importantes y que marcan la coyuntura del país y que generan una impredecibilidad tan grande en el país, vamos a conversar con otros 2 miembros del comité editorial de Otra Mirada. Damos la bienvenida a Nicolás Lynch y a Paco Durán, que son miembros de Otra Mirada. Vamos a tratar, hay muchos temas, he tratado de ordenar algunos. Vamos a hacer 3 preguntas, 3 minutos cada uno, y tratar de resolver estas interrogantes y a ver si salen algunas luces. Primera pregunta: ¿cuál es la profundidad de esta crisis? ¿Cuál es la salida? ¿Cuál es el camino? O sea, ¿por qué fuera PPK? Nicolás. Sí, antes que nada, un saludo a la iniciativa, ¿no?, de conversar en Otra Mirada sobre estos temas. Yo creo que no se trata de una crisis de gobierno, ni de una crisis ministerial, ni de un problema de relaciones entre Ejecutivo y Parlamento. No. Es una crisis de régimen. Creo que esto es lo más importante. ¿Cuál es la diferencia entre gobierno y régimen? Gobierno es el personal que maneja los asuntos cotidianos del Estado. En este caso, Pedro Pablo Kuczynski y su gabinete ministerial. Cuando hay crisis de gobierno, cambian el gabinete ministerial. El régimen es algo más profundo. Es la manera como se organiza el Estado en función de una determinada forma de gobernar. Nuestro régimen, constitucionalmente, al menos formalmente, es un régimen democrático, liberal, representativo. ¿Qué está en crisis entonces? Está en crisis esta forma de régimen democrático, liberal, representativo, que tuvo su momento de partida más inmediato el año 2000, con la huida del dictador de Fujimori, que reaparece en las últimas semanas, y con la corta gestión de Valentín Paniagua, que permitió llevar el país de esa dictadura de Fujimori y Montesinos a esta democracia precaria que hemos tenido en los últimos 17 años. Ese arreglo de los últimos 17 años, en este momento, se ve con claridad que no funciona. Termina de hacer crisis con el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski, producto de que se develan un conjunto de escándalos de corrupción, no solo los que alcanzan a él, sino los que vienen desde Toledo, García, Humala y finalmente Kuczynski. Digo que termina de verse con Kuczynski porque el régimen ha tenido
problemas desde el principio, ¿no? Acordémonos que Toledo estuvo en 8% durante 25 meses, ¿no? Y que hubo la intención de vacarlo, pero no habían los votos. Recordemos luego los problemas del propio gobierno de García con la crisis del gabinete del Castillo, que por ejemplo allí no llegó a crisis de régimen, se quedó en crisis de gobierno. Y luego la traición de Ollanta y su entrega a los poderes fácticos, convirtiendo el gobierno en un proyecto familiar, ¿no? Y abandonando el programa de la gran transformación. Entonces hay que tener conciencia de esto, crisis de régimen. La salida entonces tiene que ser una propuesta de otro régimen, una propuesta de otra democracia. No puede ser insistir en este régimen que ya vemos que no funciona, que secreta esta corrupción que los peruanos ven todos los días en las pantallas de televisión, en los periódicos, etcétera, 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 ¿no? Paco, ¿opinas lo mismo? ¿Crisis de régimen? Yo creo que sí, he visto esta evolución en el poco tiempo que tiene el gobierno de Kuczynski. Y nuestras discusiones en otra mirada han reflejado esta involución política creciente que ahora se acelera y llega a un nivel muy alto. Empezamos por una crisis de gabinete, recordarás estas discusiones. Luego hemos ido a una crisis de gobierno cuando ocurrió el tema de la vacancia. Y ahora, en la medida en que la vacancia no ha resuelto problemas fundamentales del país, que sigue demostrando la incapacidad de gobernar, de liderar del propio presidente, que muestra arreglos como los que tú has mencionado en tu introducción, y cuestiones mayores de la manera como se gobierna desde hace varias décadas en el país, que ya no resiste más, que efectivamente podemos decir que ahora estamos en el comienzo de una crisis de régimen. Para terminar con esta crisis de régimen, lo que debemos hacer es exigir y generar las condiciones, y en esto hay opiniones que cubren un espectro político bastante amplio, para que salga PPK de la presidencia, porque se ha convertido en un obstáculo. La manera como ha tomado las decisiones en el último gabinete, entre comillas, de reconciliación nacional, sobre el cual demora 2 semanas, y que en realidad no satisface a nadie, te indica que ya no está, no tiene ni la energía, ni la capacidad, ni la visión, ni siquiera para componer un gabinete que le permita salir de esta crisis de gobierno de la cual se ha salvado a las justas. Entonces, yo creo que hemos ido escalando una situación y que entramos a una fase nueva donde la manera de gobernar, esta manera colusiva de intereses de grandes empresas que se coluden con el gobierno más alto nivel para hacer negocios, como el propio caso de Bayato o Chinchero demuestra, está llegando a su fin. Necesitamos algo más. La manera para salir de este impasse, el primer paso en esa dirección es pedir la renuncia del presidente. Hay grupos que no sostienen esta posición y están diciendo lo que hay que hacer es reconciliar el fujimorismo y el antifujimorismo. Pero eso no ha resuelto nada. Y en el fondo la polarización continúa y lo que uno ve en las calles o en las conversaciones lo demuestra. Entonces esa reconciliación en esos términos es imposible, porque no se ha reconciliado el país como tal. Se quiere reconciliar a las derechas. ¿Y por qué se plantea esas tesis de la reconciliación? Por lo que quieren es arreglar esta crisis de gobierno para seguir haciendo negocios, para que sigan los lobbies y para tapar el caso Lavallato, que va a implosionar poco a poco en las próximas semanas y en los próximos meses. Entonces quieren tranquilizar relativamente la situación política para hacer negocios. Yo pienso que la política hoy día manda, hay que resolver el problema de gobierno, de presidencia, removiendo al presidente, generar las condiciones para ir adelante a paso relativamente rápido, pero al mismo tiempo con las pausas que son necesarias para ir a una situación política que empiece por un gabinete de unidad nacional con otro presidente con mayor legitimidad y mayor capacidad de convocatoria. Bien, solo una pregunta corta de 1 minuto cada uno para complementar esto. ¿Ustedes están de acuerdo con que ha pasado, que ya no es, como señalaba Marisa Alave, que ya no es la hora de la representación, sino la hora de la ciudadanía, la hora de las calles? ¿Ustedes creen que ha pasado esta especie de vacancia presidencial del Congreso a la calle? Mira, yo creo que siempre es una combinación de ambas cosas, digamos, calle y parlamento, ¿no? Porque si no, nos agarramos a patadas todos los días, ¿no?
en este momento sí estamos en un momento de sociedad movilizada. Ha sido el primer momento de respuesta frente a la crisis. Ojalá que este momento de sociedad movilizada se expanda y dure, ¿no? Porque hemos tenido varios hipos en años anteriores que no han ido más allá de una coyuntura de, en el caso de los pulpines, 3, 4 semanas. Entonces la tarea es que esa sociedad movilizada dure, pero sin dejar de combinar esto con la representación y sobre todo con la bandera de una nueva representación, que es lo que me parece importante. Como decía Paco, tenemos que romper con ese falso concepto de reconciliación que es, como se está planteando, amistad entre las derechas, ¿no? Que arreglen sus diferencias las derechas. Eso no es reconciliación. Reconciliación, como se planteó desde la Comisión de la Verdad y Reconciliación, es que el país afronte sus problemas de fondo, sociales, económicos, políticos, en este caso, ¿no? Para poder reconciliarse con sus grandes mayorías, que es donde está el problema, y no entre 3 o 4 señores para ver cuánta plata más siguen ganando. Gracias, Nicolás. ¿Piensas lo mismo, mezcla de Congreso con calle? Sí, pero con la siguiente atingencia. Yo creo que a partir del rechazo al indulto y el arreglo entre las derechas para seguir haciendo negocios, se está generando una conciencia ciudadana en la cual uno de los actores más importantes es la juventud, que es un aspecto que cabe resaltar. No solo porque es mayoría, sino porque es un sector que ha permanecido relativamente quieto en los últimos años y que ahora se manifiesta como actor. Eso le va a dar un tremendo impulso a las movilizaciones. Y yo creo que en el momento actual la movilización es el espacio mejor y probablemente se convierta, a medida que esto ocurra, en el espacio mayor para las decisiones políticas, pero tiene que ser combinado con la representación, con lo que se puede hacer en los espacios formales donde está el Congreso y otras instituciones. ¿Cómo articular ambos? Es el reto de los dirigentes de hoy. Siempre y cuando tengan dirección clara, y por lo menos en nuestra opinión, creo que en eso coincidimos los tres, es generar las condiciones para que se vaya PPK. Eso ya no va más en lo personal, en lo institucional, y empecemos a reinstitucionalizar el país, a democratizar la economía, a mejorar las formas de representación parlamentaria, que son muy precarias, ¿no es cierto?, y a resolver los grandes problemas nacionales. Bueno, ustedes describen una crisis muy profunda, yo también estoy de acuerdo, y esto cambiaría el mapa político del Perú. Entonces la siguiente pregunta, ya para ir terminando, por 2 minutos cada uno, es, ¿y luego de fuera PPK qué? Nicolás. Proceso constituyente. Yo creo que no hay otra salida, ¿no? La vieja República Criolla, en su versión neoliberal, se muestra como un arreglo político agotado, ¿no? Y leamos los editoriales del Comercio. Se aterran cuando uno habla de nueva república, de proceso constituyente, justamente porque se está hablando de un arreglo político alternativo al que les ha permitido a esas minorías manejar el país en su provecho, ¿no? Entonces yo creo que es proceso constituyente, un proceso constituyente que debe avanzar a la convocatoria, quizás a una asamblea constituyente, y darnos un nuevo orden político democrático, donde elementos como la combinación de participación con representación sean centrales, donde tengamos una democracia que tenga a su base los derechos para todos, individuales, sociales, políticos, culturales, económicos, etcétera, 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 que nos dé la base para un pluralismo económico, no como la actual Constitución, que a rajatabla nos impone un dogmatismo en su versión neoliberal, sino un pluralismo económico en función del desarrollo del país. Es decir, que nos permita que esa palabra Perú se haga realidad nuevamente, porque ahora es, desafortunadamente, tristemente, o ha sido el negocio de unos pocos. Estamos ante una oportunidad histórica, no hay que desperdiciarla. Por eso digo, el camino se llama proceso constituyente. Bien, Nicolás, ¿estás de acuerdo también, Paco, tú? ¿Constituyente? Básicamente, aunque todavía no tenemos claro a qué ritmo vamos a llegar a esa situación o escenario en el cual tenemos Congreso Constituyente. Y eso es un elemento que hay que discutir a medida que se desenvuelvan las circunstancias. Pero como meta, yo creo que si estamos hablando no solo de una crisis presidencial, ¿no es cierto?, volviendo al punto original, sino una crisis de régimen,
Tú tienes que cambiar al presidente por su incapacidad, no solo moral, sino de liderazgo, ¿no es cierto? Porque ya se agotó este sistema político, digamos, que se fundó en el año 90, porque hay un rechazo tanto al fujimorismo como a lo que vino después a partir del 2000. Entonces, con la salida de PPK, con la entrada del vicepresidente, se debería abrir un proceso de convocatoria de fuerzas políticas para ir generando las condiciones para llegar a un punto en el cual efectivamente resolvamos la crisis de régimen empezando por el principio, que es una nueva constitución adaptada a las condiciones nacionales, una constitución donde el capítulo económico no sea hecho por los lobbies, escrito por los lobbies como antes, con nuevas formas de representación, y efectivamente en esa manera creo que podemos ver la luz al final del túnel. De hecho, tenemos que también abrir una discusión constitucional, claro, el artículo 60, la subsidiariedad estatal, el artículo 62, los contratos ley, todo esto que ha diseñado las APPs y el robo, el artículo 66, los recursos naturales, y ni qué decir de toda la estructura política que está en la Constitución. De eso discutiremos en otro programa, pero no sé, el sistema se va a defender, el sistema, así como se defendió a fines de los 70, así como se defendió a fines de siglo, y se quiere recrear. Ya están los ideólogos de la derecha, los más fachos, por supuesto, tipo Víctor Andrés Ponce y Aldo Mariatti, pidiendo represión total, masa contra masa. El sistema se va a defender. ¿Ustedes qué opinan de eso? Bueno, es obvio, ¿no? Que se va a defender, y yo creo que la tarea por ello de las fuerzas democráticas, progresistas, es juntarse, poner la unidad por delante, un programa de acción conjunto, tener un liderazgo claro, ¿no? Ahora estamos en un primer momento donde ha habido, como hemos dicho acá, una reacción ciudadana intensa y saludable, ¿no? Pero eso no es suficiente, ¿no? Con eso no alcanza, como dicen, ¿no? Hay necesidad de un programa claro que tenga conciencia de que se trata de ir hacia otra democracia, ¿no? Y que se forje un liderazgo, ¿no? Que pueda conducir al país hacia esa otra democracia. Si algo nos debe traer este primer momento de reacción ciudadana intensa, indispensable, es crear las bases para pasar a ese segundo momento, más programático y de forja de un liderazgo. Unidad en la lucha y un solo programa. Igual, ¿de acuerdo? Yo quisiera decir lo siguiente: ningún cambio de régimen es fácil y rápido. O sea que entramos en una fase complicada y muy dura, donde ciertamente quienes tienen el control del poder económico, todavía del poder político, quienes tienen manejo mediático, se van a resistir a este cambio de régimen cuando vea que en realidad la correlación se le mueve en contra. Y ahí hay dos posibles escenarios, coincido con Nicolás. Uno es un escenario que ya hemos dibujado, donde la derecha se quieren reconciliar, parchar en lo que puedan a Kuczynski para seguir haciendo negocios y creer que eso va a estabilizar el país, que superamos esta especie de impasse. Nosotros consideramos que eso no es posible por la incapacidad de liderazgo y la incapacidad moral que muestra el propio presidente. El otro escenario es que el régimen ya comience a moverse en una dirección abiertamente represiva en el momento en que la calle o las manifestaciones o la protesta comiencen a cobrar una mayor dinámica política, ¿no? Entonces tiene una salida democrático-liberal, si ustedes quieren, pero que ya no da más, y tiene una salida fascista, pero yo creo que eso también va a terminar agotándose. Por lo tanto, creo que tenemos una correlación favorable a un escenario diferente, esperemos que en condiciones pacíficas, para ir poco a poco, paso a paso, generando las condiciones para llegar a ese punto en que cambiamos la Constitución. Claro, y una amplitud también, una amplitud cuyo límite sea los últimos 27 años de gobierno de Perú neoliberal, ¿no? Esperemos que bueno, ahí está el arco, hay que meter el gol, a ver si se cambia la correlación y ponemos fin al Perú neoliberal. Bueno, se acabó el tiempo, hemos querido transmitir algunos debates de que tenemos en el Comité Editorial de Otra Mirada, y con nosotros será hasta el próximo programa. Muchas gracias. Gracias. Gracias, Carlos. Gracias, Paco.